que oprimir. Ya está empezando a grabar usted, doctor. Ok. Entonces, toda suya la pantalla. Ok. Ok, pues vamos a dar inicio a esta sesión del Colegio de Psiquiatras de Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida en esta época de pandemia, para que quede grabado y quede como testimonio. El día de hoy va a ser un tema en lo relativo al diagnóstico psicodinámico. Los que estamos aquí, la mayoría pues estamos muy familiarizados con el diagnóstico clínico de la psiquiatría. Ustedes saben pues de las inquietudes que han suscitado desde la publicación del Manual Diagnóstico y Estadístico en su edición número 5. El diagnóstico psicodinámico, como ustedes saben, está enfocado a todo el funcionamiento mental. Su acercamiento a los desórdenes de la personalidad identifica patrones que capturan la calidad y grado de impedimento que pudiesen estar presentes en habilidades tan esenciales como establecer y conservar relaciones, regulación del afecto, estados de ánimo e impulsividad del paciente, así como el desempeño en funciones humanas tan esenciales como en el ámbito familiar, educacional, social y laboral. Es por ello que la identificación de patrones de síntomas en el diagnóstico psicodinámico complementa muy bien las descripciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Por ello que hemos invitado al doctor Álvaro Romero Pimienta, de quien me permitiré hacer una breve semblanza. El doctor Álvaro Romero, médico cirujano y psiquiatra egresado de la Universidad de Guadalajara, además psicoanalista. Bueno, aquí tenemos a su maestro, el doctor Jorge Zareta. Además, se ha caracterizado por tener diversos intereses en la academia. Ha publicado y traducido libros, Álvaro, del autor de esta propuesta diagnóstica. Entonces, te damos la más cordial bienvenida en nombre del colegio y de los que aquí participamos. Adelante. Ok, muchas gracias. Cerremos los micrófonos para que no haya reverberación o distorsión auditiva. Muy bien. Y además tengo entendido que se permite que los asistentes puedan hacer comentarios, escribirlos o hacer preguntas. Y entiendo que el doctor Fredo Viramontes va a registrar eso y después al final de mi exposición responderé los comentarios y las preguntas que se me hagan. Pues muchas gracias, buenas noches. Me da mucho gusto poder hablar de un tema que me que me sigue fascinando y que me ha demandado mucho tiempo, pues mucho esfuerzo, particularmente al intento de entender lo que los alemanes han escrito en alemán, que no los tienen. Hay algunos psicoanalistas alemanes de Heidelberg que han publicado en inglés y pues se facilita un poquito, por lo menos para mí, la lectura de esos textos, de esos artículos. Pero me di yo la tarea de meterme a traducir un libro del doctor Rudolf, que es el autor central de todo lo que voy a hablar, no nada más él, por supuesto. Y bueno, pues ni les platico ni me pregunten cómo le hice para traducir al alemán. Yo quiero empezar por hacer algunos señalamientos puntuales, con el ánimo de que no se me vayan como no están incluidos propiamente en la exposición,
quiero por lo menos señalarlos muy puntualmente. El OPD, me preguntaba Ceci, la doctora Ceci, si tenía que ver con el organismo público descentralizado y si yo me iba a referir a lo que es la psicoterapia en el Hospital Civil de Guadalajara. Bueno, pues tuve que aclararle que desafortunadamente o coincidentemente, OPD en este caso no significa organismo público descentralizado, sino diagnóstico psicodinámico operacionalizado, de tal manera que, bueno, son las siglas invertidas. Entre algunas de las características que voy a resaltar durante mi exposición, está el hecho de que a través del OPD se puede hacer obviamente un diagnóstico preciso, definir focos que se conviertan luego focos clínicos, focos de significación psicodinámica, que se pueden traducir luego en objetivos terapéuticos específicos. No voy a hablar en esta exposición en rigor de lo que es psicoanálisis. La exposición que hizo el doctor Flavio y los comentarios que me hacía respecto al psicoanálisis, bueno, son pertinentes y son muy exactos, pero en rigor creo yo que hace falta, y tampoco no creo que me voy a extender demasiado, en diferenciar entre lo que es psicoanálisis y psicoterapia psicoanalítica. Obviamente tengo un respeto amplio por ambos campos, y obviamente que la psicoterapia psicoanalítica es heredera del psicoanálisis. Pero el psicoanálisis actualmente realmente es muy difícil de definir. Hay muchas orientaciones, corrientes que siguen recibiendo el apellido de psicoanalítico. En este caso me voy a referir a algo que tiene que ver con un método de diagnóstico y que lo voy a enlazar con el trabajo que han hecho estos mismos autores en el campo de la clínica, particularmente refiriéndose a aquellos padecimientos obviamente psiquiátricos, que luego explicaré cuáles son, y al mismo tiempo los recursos y los procedimientos, los marcos teóricos que forman parte de la conceptualización de estos padecimientos y los recursos técnicos con que se abordan. Particularmente me voy a referir a los trastornos llamados estructurales, seré muy breve al respecto, y los trastornos que clásicamente se entienden que son la expresión de conflictos inconscientes. De entrada quiero decir también que el propósito que me alimenta en esta participación es básicamente uno. Tengo interés en que los psiquiatras y los psicólogos, psicoanalistas pudieran interesarse en esta metodología y en su momento organizar un grupo de estudio, ¿sí?, que con mucho gusto yo podría coordinar y para el cual yo pondría a disposición un material como es, para empezar, el mismo manual del OPD 2, y obviamente los textos de psicoterapia orientada a trastornos estructurales y a conflictos, de los cuales haré un comentario posterior. El OPD, voy a hablar de los aspectos que constituyen el OPD. Es un diagnóstico llamado multiaxial, y voy a hablar en particular de cada uno de los ejes en términos muy generales. Tal vez no voy a poder precisar los procedimientos particulares que se siguen en la evaluación,
Pero les quiero aclarar de entrada que este tipo de evaluación diagnóstica se hace a través de una entrevista clínica. Ciertamente, si vemos los antecedentes de cada uno de los contenidos, los ítems que integran este diagnóstico, veríamos que todos ellos están apoyados en investigación que se presume de científica. Y digo que se presume de científica porque ese es en realidad uno de las grandes, yo diría, carencias o al menos limitaciones que el psicoanálisis ortodoxo mostró durante mucho tiempo, hasta que afortunadamente dentro del propio campo psicoanalítico surgieron aquellos que comenzaron a preocuparse por darle dos conceptos de los que hablaré enseguida, que es validez y confiabilidad, ¿sí? Que son dos criterios básicos para definir que una teoría, una disciplina, una práctica terapéutica es científica. En la metodología, grosso modo, que se sigue, el procedimiento es entrevista directa y obviamente nos basamos en las declaraciones, en las asociaciones del paciente, que inicialmente son en un modelo de entrevista abierta y que eventualmente puede hacerse semiestructurada para hacer una valoración puntual de algunos ítems. Obviamente también recurrimos a los llamados mensajes escénicos, es decir, a las conductas y actitudes que el paciente tiene durante la entrevista en la relación que se va configurando con nosotros. Y también, por supuesto, tenemos, y el OPD ofrece preguntas puntuales que se pueden formular al paciente en el momento oportuno. También hay sugerencias de cómo darle una secuencia a la entrevista para valorar algunas funciones estructurales, como vamos a ver, o lo que podrían ser algunos ítems relacionados con motivación al tratamiento, con grado de sufrimiento, con estrategias de afrontamiento, etcétera, etcétera. La introducción que nos hacía el doctor Flavio en el texto de promoción de esta reunión partía de una crítica al DSM-5. Ciertamente el OPD surge como buscando definirse como una práctica diagnóstica que sea complementaria a los manuales diagnósticos que todo el mundo conocemos, editados por la Asociación Psiquiátrica Americana. El OPD-2 se escribió haciendo referencia todavía al DSM-4. Yo en mis revisiones y en los textos que he escrito ya trato de actualizarlo tomando referencias del DSM-5. Ciertamente, como decía Flavio, el DSM-5 ha recibido muchas críticas. Flavio hacía mención a algunos aspectos de inconsistencias incluso en la redacción. Y bueno, finalmente lo que yo les iré diciendo ahorita en la primera diapositiva es que vamos a decir, queja de que los manuales diagnósticos no permiten una guía muy precisa a partir del diagnóstico de cuál es el modelo de psicoterapia y las características de psicoterapia que se van a implementar, bueno, de no ser las guías terapéuticas que se ofrecen en las asociaciones, las mismas
asociaciones, la mexicana, la americana y cualquiera, que son respetables, pero que muchas veces no son tan específicas para señalar qué tipo de intervención psicoterapéutica está indicada a partir del diagnóstico clínico, el diagnóstico descriptivo, que es lo que nos ofrecen en los manuales diagnósticos de la APM americana. El comentario de Flavio era encaminado a hablar del OPD como un instrumento que se puede emplear para investigación. Ciertamente el OPD, como les decía hace un momento, está basado en investigación seria, en investigación que buscaba la validez y la confiabilidad, por supuesto, a través de aplicar modelos similares a lo que es la investigación médica, la investigación biológica, ¿no? Por ejemplo, a través de ensayos clínicos, los famosos Random Clinical Trials, los ensayos clínicos aleatorizados, con grupo control, grupo experimental, dobles ciegos, etcétera, con, por supuesto, utilizando, por supuesto, escalas, ¿sí? A mí particularmente me interesó, entre otras cosas, todo lo que tuvo que ver con psicometría, cuando hice una maestría en ciencias médicas y tuve que hacer investigación que yo elegí deliberadamente, investigación cuantitativa. Por supuesto, todos mis respetos por la investigación cualitativa, pero no me interesó y bueno, no tengo ningún comentario que hacer. Entonces, de alguna manera, tuve que comenzar a trabajar con escalas y por supuesto que tuve acceso a escalas que eran aplicables específicamente para el campo de la psicoterapia analítica, psicoterapia psicoanalítica, que como ustedes saben hay cientos de escalas que miden muchas escalas clínicas y otras variables familiares, interpersonales, etcétera, etcétera. Efectivamente, el OPD está basado en una buena cantidad de trabajos de investigación y de hecho el manual en su primer capítulo habla de esos trabajos tan citados, tan ampliamente detallados, y es lo que le da el carácter de operacionalizado, que como vamos a ver significa, entre otras cosas, hacer definiciones que puedan ser medibles, que puedan acercarse más a diagnósticos a partir de datos observables y sobre todo que se puedan cuantificar. Esto no significa que en el trabajo, por ejemplo, que yo hago aplicando el OPD en cada paciente que tengo que atender, yo haga cuantificaciones necesariamente con escalas. No, el OPD está hecho y tiene cada uno de los ítems validez y confiabilidad en trabajos previos en los que fue apoyado. Obviamente que la promoción que yo haría principalmente es que se interesaran los psiquiatras en el OPD para que lo aplicaran, por supuesto, en el trabajo diagnóstico. Obviamente que sé, y tal vez ustedes me pueden apoyar esta opinión, en que hay algunas instituciones o grupos que han privilegiado con mucho la psicoterapia cognitivo-conductual, porque justamente se les ha mostrado ser un tipo de terapia que tiene mucha base también científica. Probablemente muchos psiquiatras no conocen el OPD y no saben que también tiene este tipo de respaldo científico el OPD. Por supuesto que el OPD puede servir tanto para investigación como para la práctica clínica, psiquiátrica y psicoterapéutica. Los comentarios de la doctora Fabiana Lemos que publicó el doctor Flavio en la invitación que se hizo en el grupo de WhatsApp, tanto del colegio
que por supuesto quiero saludar a los miembros del colegio y a los miembros de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, el capítulo Jalisco, a donde se han integrado muchos psiquiatras del resto del país. Esta referencia que se incluyó ahí en la invitación es realmente muy precisa, es muy exacta. ¿Acaso se pudiera corregir algunos 2, 3 expresiones? Pero no voy a repetir lo que está escrito ahí. Bueno, me voy con la parte que tiene que ver con con mis diapositivas, que supongo ya les están viendo, ¿es así? Y bueno, aquí se puede ver esta primera diapositiva. Sí, a ver, Álvaro, perdón la interrupción. Hay gente que necesita ingresar a la plática que está solicitando, pero al estar tú en calidad de hospedador, tienes que permitirles el acceso. Perdón por la interrupción. ¿Y qué pongo ahí? ¿Ver? ¿O qué? No, sí, aceptar, aceptar. No sé si te está llegando el mensaje. Dice ver, pero... bueno, les digo admitir nada más. Admitir, nada más admitir. Admitir. Pues yo preferiría que alguien fuera el coordinador de esto, pero bueno. Admitir. A ver. Sí, creo que al tener la acción de poder grabar y tener el control, también tienes que hacer ese papel, pero bueno, creo que ya ahorita... Es como compartir pantalla, no sé la presentación. A ver, sube el volumen, ¿por qué le bajaste? Álvaro, tienes que activar tu micrófono. No te estamos escuchando. Sí, Álvaro, tienes que activar tu micro. A mero abajo, Álvaro, en la parte inferior izquierda. Ahí ya está. Bien. ¿Me oyen? Sí, te oímos perfectamente. Adelante. Ok. Estaba aquí en esto. ¿Sí se me oye ya? Sí. Bueno, estaba marcando aquí en esta diapositiva la secuencia que hay de los procedimientos diagnósticos que se siguieron, obviamente a partir del campo médico quirúrgico, por supuesto, y luego a la derecha el campo de la neurología, otros campos sociales culturales, desde la filosofía y un poco la secuencia que derivó la psicología,
¿no? El psicoanálisis, y marco ahí efectivamente cómo en 1909 fue cuando Freud viene a Estados Unidos a la Universidad de Clark, y tal como decía Flavio, le comenta a Jung y al rector de ahí de la universidad, les traemos aquí la peste, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo cierto es que el psicoanálisis floreció tremendamente en Estados Unidos y influyó, por supuesto, desde el DSM-1, no tanto, porque era Meyer, influyó significativamente en el DSM-2 y en el DSM-3. No, eso no se silencia, pero está. En el DSM-3 ya salió. En el DSM-3 salió la participación de las consideraciones psicodinámicas de los manuales diagnósticos. Y bueno, se mantuvo fuera el DSM-4 y también el DSM-5. Con esto lo que quiero decir es de que el reclamo, por decir el sentimiento de aquellos psiquiatras que habían decidido compaginar tanto el ejercicio. Tiene media hora de retraso porque no se pueden conectar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? A ver. Por favor, silenciar sus micrófonos por ahí. ¿Hay algún sonido? Entonces les decía que ustedes hagan una lectura rápida, panorámica, ¿sí? Y yo estoy tratando de señalar diferentes eventos y grupos y orientaciones teóricas que de alguna manera estuvieron influyendo, particularmente, por ejemplo, en 1972, desde el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos, con los criterios diagnósticos de investigación de Feiner, enfatizando desde el DSM-2 para que surgiera el DSM-3 en los aspectos de validez y confiabilidad. Después, en 1985 y 2004, surge la medicina basada en evidencias y la psiquiatría basada en evidencias, que también vino a influir, obviamente, en el DSM-4. Hoy, el mismo Instituto Nacional en Estados Unidos está enfatizando ya no tanto en términos de cuidar que los diagnósticos tengan validez y confiabilidad, sino que estén fundamentados en correlatos biológicos, particularmente neurofisiológicos. Bueno, por este otro lado, quiero mencionar el papel que de alguna manera ha jugado, particularmente en lo que ha sido mi formación, la Sociedad de Investigadores en Psicoterapia, a la cual tengo el honor de pertenecer y que ha influido tremendamente. Ahí es donde se han publicado muchos artículos y libros que finalmente han dado resultado en el OPD, tanto en el OPD 1, que surge como está puesto aquí en 1996. Es decir, no estamos hablando de un movimiento de Heidelberg reciente, sino ya hace más de 20 años. Y obviamente el OPD 2, que se edita en 2006 y después en 2008. Bueno, esta tabla es nada más para señalar cómo desde hace 20 años ya se publicaban, por ejemplo, Robert Spitzer ya publicaba esa dificultad que se tenía con los diagnósticos del DSM-4, ¿sí? En términos de la validez diagnósticas. Es decir, había una gran cantidad de falsos positivos. Y también, incluso recientemente en DSM-5, ha habido publicaciones que señalan las dificultades que hay para que los criterios diagnósticos del DSM-5
tengan suficiente confiabilidad. Aquí se pone el ejemplo del trastorno depresivo mayor, que obviamente tiene un índice de confiabilidad. Perdón, Álvaro, dale otra vez compartir la pantalla para ver las diapositivas. No, no la estamos viendo. ¿Ya? ¿Ya se están viendo? Sí, si le das en tu compu compartir pantalla completa, creo que es F5. Ok, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Estaba mostrando en esta diapositiva que estuvo bien señalado en algún momento las limitaciones del mismo DSM-5 para que tuviera suficiente confiabilidad los diagnósticos. Por supuesto, todos lo sabemos que diagnósticos como el trastorno depresivo mayor puede tener un alto nivel de confiabilidad entre jueces, más bien bajo, ¿sí? Un entrevistador puede decir que tiene esto y otro puede decir que es un trastorno con síntomas depresivos, pero no necesariamente mayor. Y en cambio, por supuesto, los trastornos neurocognitivos pueden tener altos niveles de confiabilidad. Bueno, les decía yo que finalmente el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos lo que está enfatizando es que lo que le interesa es básicamente no tanto demostrar que los diagnósticos de la Asociación Psiquiátrica Americana son válidos y confiables, sino que se busque el sustrato biológico. Eso es, el instituto define los criterios como los dominios y los constructos, ¿sí? Y finalmente, voy a brincar esto, lo que busca es finalmente correlacionar una serie de variables como son aspectos que tienen que ver con psicología o sistemas cognitivos, aspectos clínicos, con unidades como puede ser desde gene, molécula, circuitos, fisiología, conductas, etcétera, etcétera. Bueno, no ha faltado, por supuesto, todavía el intento de que el psicoanálisis o los conceptos psicodinámicos puedan incluirse. Esto es un trabajo de Robert Bernstein, publicado no hace mucho tiempo, en donde decía que se espera que para el DSM-6 otra vez se puedan incluir aspectos psicodinámicos. Entrando pues ya un poco más al OPD y dejando en paz al DSM-5, que finalmente en mi criterio es lo mejor que tenemos para hacer diagnósticos clínicos, ¿sí? Y que finalmente, si no son un tratado de psiquiatría, y si vamos al manual completo y no nada más a los manualitos de bolsillo que generalmente utilizamos, pues podemos encontrar que muchas veces nos dan una guía muy completa para tener diagnósticos precisos. No nada más en cuanto a los, decir con un checklist si reúne los 7 de los 10 criterios, sino recurrir a los aspectos que tienen que ver con factores de riesgo, factores culturales relacionados, aspectos de género, algunos marcadores biológicos que en realidad, a menos que ustedes me desmientan, son muy escasos o escasamente mencionados en el DSM-5. De no ser un trastorno específico del sueño, en donde se especifica que con eso se hace el diagnóstico, con ese marcador biológico. El resto son algunos de ellos hipotéticos, por supuesto. La confirmación viene obviamente con en el propio campo de las neurociencias, con la psicofarmacoterapia, con los resultados a las intervenciones farmacológicas, etcétera, etcétera. Pero por sí mismos, los diagnósticos clínicos del DSM-5
siguen siendo eminentemente descriptivos. Bueno, el OPD yo lo conocí en 2006 en Edimburgo, en un congreso de la Sociedad de Investigadores en Psicoterapia, y la verdad es que lo dejé guardadito durante algún tiempo, hice algunas traducciones. Era una versión que se tradujeron del alemán al inglés, con algunas fallas del inglés, pero suficientemente comprensible. Pasaron los años y en 2006 este grupo de trabajo que está mencionados aquí, encabezados por Manfred Ciepka y entre otros el doctor Gerd Rudolph, todos ellos, Tilman Grande, que lo conocí también, publicaron el OPD 2, que aquí está la portada, y después Guillermo de la Parra, un colega, también miembro de la asociación, amigo, destacado psicoanalista, psicoanalista de Santiago de Chile, y un grupo de colegas de él, se dieron a la tarea de traducirlo del alemán y lo publicaron, y aquí está la portada de Editorial Herdes. Este es un manual que he tenido oportunidad de revisar con dos colegas psicoanalistas jóvenes, que no sé si están ahorita escuchándome, en un intento de capacitarlos teórica y prácticamente en la aplicación de este procedimiento diagnóstico. El concepto de operacionalización, ya lo expliqué, pretende definir estrictamente variables en factores medibles, ¿sí? Y por supuesto esto ha permitido la investigación experimental y es muy útil para emprender protocolos de investigación clínica. El OPD afirma desde la entrada que trata de preservar el valor de la experiencia clínica que se tiene en la clínica psicoanalítica, con muchos años de trabajo, en donde por supuesto es rescatable todo lo que no se puede objetivar tan fácilmente, que son muchos elementos subjetivos. Flavio mencionaba, entre otras, la virtud del trabajo psicoanalítico en términos de la relación médico-paciente. No dudo que otros modelos psicoterapéuticos contemplan o aprovechan incluso los aspectos de transferencia y contratransferencia para proceder en sus intervenciones terapéuticas. Pero lo que es esencialmente psicoanalítico es el énfasis y la importancia que tiene justamente a esas variables que tienen que ver con la relación transferencial y contratransferencial. En el OPD se respeta de una manera especial todo lo que tiene que ver con la irrenunciable subjetividad tanto del entrevistado como del entrevistador. Bueno, se han de imaginar ustedes la tarea en la que se enfrentaron estos psicoanalistas de Heidelberg, confrontados con el diccionario de Laplanche-Pontaly, en donde se describe puntualmente cada uno de los términos que se han empleado desde Freud, por supuesto, en la teoría psicoanalítica, tanto en los aspectos que tienen que ver con la estructura y las instancias del aparato mental, etcétera, como los términos que se emplean al describir los procedimientos técnicos psicoterapéuticos. Y por supuesto, de alguna manera, poquito, no en gran parte, Laplanche y Pontaly incluyeron también algunos conceptos derivados de otras teorías psicoanalíticas, como las teorías de relaciones objetales, algo de la teoría del self, etc. Obviamente buscando que en esa operacionalización se limitara el grado de inferencia. La inferencia sigue siendo un instrumento útil en el trabajo diagnóstico y en el trabajo psicoterapéutico. Quien no lo emplee, bueno, hay que habilitarse obviamente para confiar en las inferencias que uno puede hacer
de lo que el paciente expresa con sus palabras o con sus gestos o con su comunicación no verbal, con los sentimientos que expresa y que muchas veces son traducibles, son interpretables porque significan otra cosa en términos de sus intenciones o de los sentimientos que están siendo defendidos con un mecanismo de defensa. El OPD lo que ha buscado es, de alguna manera, que lo intrapsíquico, aunque no se convierta exactamente en lo conductual, sí pueda utilizarse con menos grados de abstracción y basarse un poco más en lo que pueda ser observable. Ha habido muchas resistencias y por favor, Flavio, si me puedes ir dando tiempo para no pasarme del tiempo que tengo asignado. Quiero decir que ha habido resistencias, por supuesto, yo creo que en aceptar de alguna manera el diagnóstico psicodinámico operacionalizado en el campo psicoanalítico. Se ha dicho que es demasiada medicalización, que es reduccionista, que es estático, que el psicoanálisis por sí mismo es un método de investigación del inconsciente y por eso se puede interpretar un sueño y la transferencia, que el psicoanálisis clásico es ideográfico, ¿sí? Y no nomotético como se pretende con el OPD, y que se pierde algo de lo que es el arte y que se enfatiza mucho la técnica. Muchos psicoanalistas, por supuesto, siguen interviniendo a sus pacientes, creo yo que confundiendo lo que es psicoterapia psicoanalítica con lo que es el psicoanálisis, mis respetos para ambos, y siguen aplicando, interviniendo, digamos, casi como abriendo al paciente un cirujano que le abre el abdomen para ver qué encuentra y qué es lo que va a hacer allá adentro. Sabemos que eso no se hace, que hay muchas técnicas diagnósticas en medicina que permiten identificar dónde está exactamente el problema y no a tener que abrir todo el abdomen para sacar un tumor o un vaso que está crecido, o una apéndice que está inflamada, etcétera, etcétera. He tenido la preocupación al preparar esta plática en marcar las ventajas que puede tener el OPD. No sé si lo voy a conseguir, pero aquí marco algunas de ellas, como son que permite hacer una evaluación de indicaciones y contraindicaciones. Es decir, permite tener una guía de lo que es la intervención terapéutica, que permite planificar las intervenciones y hacerlas focalizadas. Por supuesto que la ventaja de la focalización es que se hacen intervenciones mucho más específicas y consecuentemente puede reducirse el tiempo de la atención. No necesariamente estos son intervenciones de psicoterapia breve, ¿sí? Porque obviamente que para eso se requiere aplicar criterios de selección, entre otros que el paciente no está muy enfermo, que el paciente no esté muy grave y que tenga una alta capacidad de hacer una alianza terapéutica. Pero bueno, eso también son elementos que se investigan justamente en el OPD, desde motivación, desde capacidad de alianza, desde la severidad, particularmente en lo que se refiere a funciones estructurales. Otra ventaja del OPD que no quiero dejar de señalar es que permite hacer un seguimiento. En mi tesis de maestría que hice, yo validé un cuestionario que se llama OQ45, que es Outcome Questionnaire, un cuestionario que mide resultados terapéuticos. Se aplicó durante algunos años en el hospital, se hicieron 2 tesis de pasantes de psiquiatría, bueno, son psiquiatras ahora, y se demostró que hay instrumentos y hay metodología específica para darle seguimiento, ¿no? Hacer un follow-up, un seguimiento, evaluando resultados
no hasta el final de una psicoterapia o de un tratamiento, incluyendo un tratamiento medicamentoso, sino en el curso propio de la intervención. Entonces, bueno, esta es una de las ventajas que quiero marcar. Bueno, esto ya lo han visto probablemente en el documento que se publicó en la invitación. Son los 5 ejes. Es un diagnóstico multiaxial. Por supuesto que remite un poquito a lo que habíamos visto en el DSM-3, ¿sí? El famoso sistema multiaxial, claro, con otras variables. Y no tendré tiempo, me llevaría muchas horas de explicar puntualmente cada uno de estos apartados. Entonces voy a tener que brincar inevitablemente, pero voy a ir aterrizando en algunos aspectos un poco más concretos para que quede claro. Bueno, quiero decirles que el OPD2 yo ya lo estoy mezclando en los buenos términos, contrastando y retroalimentando con el OPD-CA, que es Child and Adolescents 2, que es el OPD2 para niños y adolescentes. Este fue publicado apenas hace 3 años, en 2017. Tengo la versión en inglés y casi ya lo tengo traducido al español. Y de tal manera que me está permitiendo contrastar algunos términos, algunos conceptos, y he podido enriquecer el OPD2 de adultos con lo que está vertido en el de niños. Es más, quiero decirles, y los invito, quienes les interesara el OPD, que por ahí podríamos intentar hacer un OPD3 ya, o por supuesto, aterrizado a las características de nuestra población en México, que por cierto, lo digo de paso también, cuando yo me puse a estudiar, obviamente con el apoyo de los alemanes y de mi amigo Guillermo de la Parra en Chile, que donde han desarrollado mucho esta metodología, también en Buenos Aires, es ahorita muy fuerte. Busqué si había publicaciones en México y encontré que un psicoanalista chileno vino a México, a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, dictó una conferencia y párale de contar. No hubo, parecer, quien más le diera continuidad a esto. Puede haber motivos y razones. Yo, en realidad, creo yo que es un buen método y se está desarrollando muy fuertemente en Chile y en Argentina, y por supuesto también en España. También quiero decirles, en España hay muchas publicaciones, y ustedes buscan en Google, pueden encontrar ya muchas referencias en torno a esto. Sigue habiendo muchas publicaciones, por supuesto, en alemán. El OPD2 para niños sigue manteniendo el modelo multiaxial, pero cambian algunas definiciones, como las que se pueden ver aquí, de la denominación de algunos conflictos. Los 7 conflictos se siguen manteniendo 7 conflictos categóricos o categorías de conflictos, ¿sí? Y algunos cambios en los términos para definir las funciones estructurales. En lo que se refiere a requisitos previos al tratamiento, que es donde está el grado de sufrimiento, la teoría subjetiva de la enfermedad, los recursos intrapsíquicos, el insight que debe tener el paciente, la ganancia por enfermedad, etcétera, se mantiene más o menos similar el de niños y el de adultos. Por supuesto que tendría un gran interés porque los psiquiatras, los paidopsiquiatras, pudieran interesarse en el OPD-CA de niños y lo aplicaran para que fundamentaran también, a partir de este procedimiento diagnóstico,
las intervenciones de psicoterapia que puedan hacer con los niños. Desde niños preescolares hasta adolescentes. Bueno, quiero marcar en esta tabla una de las hipótesis en las que se sostiene todo esto. La hipótesis psicoanalítica, podríamos decir clásica, sugiere que tanto la psicopatología, que sería todo lo que forma parte de nuestra clínica psiquiátrica, ¿sí? Desde la perspectiva psicoanalítica expresaba un conflicto, ¿sí? Obviamente que, aunque no formaba parte de los manuales de psicopatología, sí se entendía que también, por supuesto, pudiera ser tan clínico un síntoma psiquiátrico como una relación interpersonal disfuncional, ¿sí? Y bueno, de alguna manera la propia hipótesis psicoanalítica sostenía que el conflicto se iba a expresar en una disfunción, una relación interpersonal disfuncional. Lo que ahora, lo que es, por así decirlo, más novedoso desde la teoría en la que se sostiene el OPD y los libros y las publicaciones de Heidelberg de los trastornos estructurales y el que yo publiqué sobre trastornos por conflictos, es la gran diferencia que hay tanto en la explicación psicogenética y psicodinámica, tanto de la psicopatología como de las relaciones interpersonales disfuncionales, ya no solamente por conflicto, sino por déficit estructurales. El concepto de déficit estructural no es un invento o una aportación conceptual de los alemanes. Ya desde Anna Freud y particularmente algunos otros psicoanalistas ingleses ya habían hablado de que no se podía explicar todo por conflicto, sino que era por fallas estructurales. Bueno, el mismo Kemper, que es la gran autoridad en lo que se refiere a teoría y técnica del abordaje de los trastornos límites, bueno, hablaba de fallas estructurales, pero no, espero, tal vez no va a ser suficientemente claro, pero el concepto de estructura que maneja Kemper no es el mismo que se maneja en estos conceptos del OPD. Bueno, aquí está otra vez de nuevo. El punto es intentar relacionar los 4 ejes, ¿no? Digamos, cuáles son los síntomas del paciente, qué relación tienen los síntomas con las relaciones interpersonales, cuándo las relaciones interpersonales se expresan como conflicto, como síntomas, qué tanto participa el conflicto, qué tanto participa la estructura y qué relación hay entre conflicto y estructura. Bueno, yo lo planteo aquí en estos términos. Yo creo que hay pacientes, que los estaría marcando aquí con el cursor, en donde, digamos, la participación que tiene el déficit estructural es muy corto, es proporcionalmente muy bajo, comparado con el papel que juega el conflicto. Y en el otro extremo, tendríamos pacientes en donde la falla es principalmente estructural y el papel que juega el conflicto es menor. Bueno, esto tiene que ver con un enfoque particular que tiene el OPD y todas estas teorías de las fallas estructurales de Gerd Rudolph, de Heidelberg, basado en una nueva conceptualización del desarrollo psicológico, ¿sí? En donde se queda atrás, como ahorita voy a mostrar en una lámina, los conceptos clásicos de la teoría del desarrollo de la libido, las etapas oral, anal, fálica, genital, latencia, etcétera, etcétera, por esta otra, en donde se trata de ver cómo en los primeros 6 años de la vida el bebé o el niño pasa por diferentes etapas
primera etapa de cercanía, luego donde hace un apego que coincide con las explicaciones de Mahler, que hablaba de la simbiosis que hace con la madre, y después la separación que lo hace entrar a un periodo, a una etapa de autonomía, y luego remata con un periodo de identidad. Se sigue manteniendo en este abordaje un poco los conceptos clásicos de que de alguna manera las fijaciones y las regresiones que sufre un adulto corresponden a una etapa específica del desarrollo en la que quedaron fijados, dice la teoría psicoanalítica, y que de esa manera va a expresar ya sea un trastorno de angustia o un trastorno depresivo, o si la falla es incluso mucho más primitiva, una desestructuración importante que pueda originar hasta un cuadro psicótico. Modificado un poco en la tabla anterior, aquí muestro los factores sobre los que inciden las experiencias de relación negativas, que es el factor etiopatogénico por excelencia, ¿sí? Por supuesto que no se incluye no porque se descalifique el papel que puedan jugar algunos factores genéticos, ¿sí? Sin embargo, no están contemplados deliberadamente en estas explicaciones. ¿Qué tanto puede jugar un papel genético como para que se origine una falla estructural y eventualmente una falla que origine un conflicto que luego se exprese en un cuadro clínico? Voy ahora a explicar también rápidamente qué características generales tendría la valoración del OPD en cada uno de los ejes. El eje 1 lo que pretende es básicamente evaluar el problema clínico por el cual el paciente está consultando, por el cual el paciente está pidiendo ayuda psiquiátrica o ayuda psicoterapéutica. Y por supuesto que las preguntas que se tienen que responder a través de la aplicación de las guías que ofrece el OPD respecto al eje 1 es, bueno, definir qué tanto el paciente puede hacer una evaluación objetiva de lo que le sucede, ¿sí? Y qué tanto, al preguntarle, por ejemplo, qué es lo que usted cree que le está afectando, ¿sí?, pues pueda también explicar la fantasía que tiene con respecto a algunos factores que han incidido para que ahora esté enfermo, ¿sí? Aquí también obviamente se tiene que preguntar cómo está afrontando el paciente esos síntomas, esa incapacidad, ese deterioro en su calidad de vida, ¿sí? Se tiene que indagar cómo explica, qué expectativas tiene con respecto a la terapia, es decir, qué tipo de tratamiento desea recibir, si quiere recibir simplemente consejos, si no quiere ningún consejo, si quiere fármacos, ¿sí? ¿Qué motivación tiene para el cambio? Que son aspectos variables muy importantes que finalmente nos puede hacer decidir que la mejor opción es no psicoterapia, ¿sí? Es decir, por eso que decimos que este es un modelo, el OPD, que permite tener elementos para decir qué es lo que está indicado. Ahora sí, como nos dicen los manuales de farmacología, indicaciones y contraindicaciones de un fármaco porque haya una comorbilidad o porque etcétera, etcétera. Igual acá hay factores, estos que se evalúan en el eje 1, en donde si no encontramos que no hay suficiente motivación para el cambio, pues es probablemente que no sea un buen candidato para psicoterapia. En los recursos internos y externos, pues tienen que haber otros aspectos que tienen que ver con nivel intelectual, con capacidad de insight, etcétera,
¿sí? Y en las barreras al cambio, pues tiene que ver factores prácticos que le impidan al paciente entrar a un proceso psicoterapéutico o como algunas variables externas, o variables internas como puede ser la famosa ganancia secundaria. Identificar tempranamente desde las primeras entrevistas, aplicando el eje 1 de evaluación, la ganancia secundaria, nos va a evitar muy serios problemas a la hora de que el paciente no avance y tenga una respuesta terapéutica negativa. El eje 2. El eje 2 es un eje clave muy importante con el cual hacemos diagnóstico relacional. Es decir, diagnosticamos los patrones que el paciente tiene de relacionarse, obviamente, con un otro. Y hay algunas preguntas que se tienen que responder. Aquí se limitan a 4, que ahorita voy a explicar con un diagrama, que es, no se trata de nada más de que me platique, a ver, cómo tratas tú al otro, ¿no? O cómo te trata él a ti, sino también cómo te sientes tú en relación con el otro y cómo se siente el otro en relación con sí mismo, en sí mismo con relación al paciente. Es decir, cómo se ve a sí mismo en la relación con el otro, cómo ve el paciente a los otros en la relación con él, cómo ven los otros el comportamiento del paciente y cómo ven los otros, se ven a sí mismos en la relación con el paciente. Estos 4 variables creo que permiten una comprensión muy amplia y bastante precisa de la dinámica de la relación. Por supuesto que de esa manera podemos tener ya un elemento clínico con el cual vamos a poder trabajar si es que encontramos evidentemente que en determinados temas relacionales el paciente tiene relaciones disfuncionales y por supuesto va a ser un buen indicador de respuesta terapéutica, ¿sí? De resultados terapéuticos en el propio proceso de la intervención, que vaya haciendo relaciones más funcionales. El OPD ofrece un listado que da náuseas, ¿no? De todas las posibles formas en las cuales uno puede relacionarse con otro. En el centro están diferentes temas, lo que tiene que ver, relaciones que tienen que ver con libertad, el paciente que dirige al otro, que lo somete, que lo valora o lo devaloriza, en las demostraciones de afecto, los temas que tienen que ver con cuidar, el contacto, etcétera, etcétera. Esto, afortunadamente, bueno, yo lo he hecho, he buscado de alguna manera simplificarlo. Bueno, aquí muestro que esas relaciones pueden ser concordantes o pueden ser complementarias. Esto particularmente a mí me ha servido, no soy terapeuta de parejas, pero eventualmente tengo que ver a la pareja y eventualmente he hecho algunos diagnósticos de dinámicas de pareja, para lo cual este eje 2 de relación me ha sido bastante útil, de tal manera que puedo entender que hay parejas que tienen conflictos en la medida en que tienen relaciones complementarias o tienen relaciones concordantes. El OPD ofrece este esquema para decir que el modelo circunflejo de relaciones interpersonales fue la base para crear sus categorías de relación interpersonal. Yo esto lo he convertido en algunos cuestionarios que no están validados, ni tienen validez ni confiabilidad, pero que busqué que fueran lo más apegados a estos posibles formas de relación. Lo simplifiqué en 2 variables, que es la variable, que son 2 ejes, un eje que va desde conceder libertad hasta dirigir hostilmente, que va como en grados. Concedo mucha libertad, poca libertad, no concedo libertad, dirijo
¿Dirijo de buen modo o dirijo hostilmente? Y la variable horizontal, desde la expresión de afectos, desde agredir hasta amar. Y obviamente se permiten otras dos variables que se cruzan y entonces ya son 8 campos. Bueno, esto es lo que finalmente yo trato al final y eventualmente, no lo he hecho de una manera sistemática, así por escrito, pero se abre la posibilidad de que al paciente le ofrezca el diagnóstico también en estos términos. Yo al paciente le tengo que decir que de acuerdo con los cuestionarios y las entrevistas, identifico cómo él vivencia al otro. Comienzo con A, pero luego le voy a demostrar cómo él se vivencia a sí mismo, ¿sí? En su relación con los otros, B, pero también cómo él, ¿sí? Él al relacionarse con los otros les ofrece una oferta relacional que es equivalente a la oferta relacional que el paciente hace conmigo como terapeuta o como evaluador, que es la transferencia. Y luego entonces que entienda por qué el otro tiene un comportamiento particular hacia él, el B', que lo hace, que corresponde también a la contratransferencia. Para ustedes puede ser demasiado obvio que la transferencia, bueno, pues la capta uno en el paciente en la medida de la forma en que en la forma en que se comporta el paciente con uno. Y obviamente la contratransferencia uno la tiene que identificar, que no actuar, pero sí utilizarla para mostrarle al paciente que tal como con uno, con el otro, con aquel con el que tiene conflictos relacionales, bueno, pues él de alguna manera, el otro está reaccionando a las transferencias que él hace. Si se arma una dinámica, un círculo de alguna manera vicioso. Este podría ser un ejemplo tomado rápidamente. Por ejemplo, el paciente puede decir, y este número 15 corresponde a las categorías que da el OPD. Él puede decir, yo siempre veo que los demás me descuidan, me abandonan, ¿sí? Y bueno, yo descubro con la entrevista y con los cuestionarios que la vivencia que él tiene de los demás él dice, yo me apoyo, hablando de sí mismo, me apoyo muy poco en ellos, muestro muy poco mis necesidades, yo los cuido, ¿sí? Ellos me descuidan, dice, yo los cuido, pero no se da cuenta que, por ejemplo, que de alguna manera él se muestra demasiado necesitado, ¿sí? Yo como terapeuta lo puedo advertir, se hace muy dependiente de mí, se cuelga demasiado y también se cuelga demasiado de los otros y por eso los demás reaccionan, digamos, contratransferencialmente. Es impropio decir eso de los demás, eso es para el terapeuta nada más, pero están reaccionando a las transferencias del paciente y por eso lo descuidan. Que el paciente pueda captar esta dinámica, se abre ya y que pueda darse cuenta de esta dinámica, abre ya las posibilidades para que comience a hacer cambios en sus sistemas de relación. Bueno, esto es lo que les decía, que esto es lo clásico, que ya queda superado con las etapas del desarrollo. Mucho del OPD se apoya en las teorías del desarrollo que están basadas en investigación de desarrollo experimental con metodología de seguimiento y no necesariamente en aquello que los primeros psicoanalistas, el mismo Freud, comenzó a hablar de los niños sin haber atendido niños, ¿sí? Claro, después vino Anna Freud, Melanie Klein y comenzaron a confirmar muchas de y a desconfirmar algunas de las cosas que decía Freud, pero después ya vinieron otros psicoanalistas que trabajaron directamente con niños e investigadores, no necesariamente psicoanalistas, psicólogos del desarrollo que han establecido con mucha más precisión qué es lo que va ocurriendo
durante el proceso de su estructuración psicológica, que es lo que les planteaba hace un momento. Ya se habla ahora de una etapa de cercanía, de apego, de autonomía y de identidad, y donde participa más importantemente el factor estructural, cada vez menos y cada vez más el factor pulsional. Eje 3. Voy rápido porque el tiempo luego ya no me alcanza. Estos son el eje 3 lo que permite es evaluar conflictos inconscientes. La clásica teoría psicoanalítica habla del conflicto edípico. Y claro, de alguna manera, mucho de la patología a partir del diagnóstico del conflicto edípico o preedípico, ya se explica mucho de la patología psiquiátrica. Pero el DSM, el OPD, ofrece categorías específicas, otras categorías específicas. Bueno, estas tienen algunas preguntas que se tendrían que formular a la hora de, no necesariamente textuales, pero son las preguntas que se tienen que responder, ¿sí?, con el paciente para identificar qué clases de conflictos inconscientes están operando. Estas son las categorías que ofrece el OPD. Conflicto de individuación forzada y dependencia. Es decir, es el conflicto más primario que tiene que ver con una dificultad de separarse, ¿sí? O que puede hacerse una individuación forzada en la medida en que el paciente hace formaciones reactivas frente a la fuerte necesidad de dependencia. Entonces, lo vemos como un individuo muy individualizado, pero en realidad muy necesitado de apego y de dependencia. Conflicto de control, dominación y sometimiento, que es el famoso, los conflictos de poder, que se han tipificado clásicamente como las etapas, los conflictos anales, ¿no? En donde el niño se vuelve muy, muy berrinchudo, él quiere decidir todo, ¿no es cierto? Y que, bueno, entra en conflictos de poder con los padres y que si se perpetúa ese conflicto, en el llamado conflicto básico, puede llegar adulto y con un factor precipitante por ahí comienza a tener conflictos de esta naturaleza. Es decir, la teoría en la que se sustenta la psicodinámica, en la que se sustenta la explicación de los cuadros clínicos, es que hay un conflicto básico que sería como un punto de fijación. El individuo crece, utiliza alguna estrategia de coping, de afrontamiento, ¿sí? Llega adulto, hay un factor estresante, importante, inhabilita la defensa, inhabilita la estrategia de afrontamiento y el paciente hace lo que podría llamarse una regresión. Es decir, vuelven a surgir los conflictos relacionados con las etapas en las cuales no superó adecuadamente en etapas previas. Bueno, está el conflicto de manutención-cuidado, el conflicto de autovaloración o autoestima, conflicto de culpabilidad, el famoso conflicto edípico y el conflicto de identidad. Muestro esta página nada más para anhelar un poquito lo que hizo Néstor Brownstein en un libro precioso que se llama Psicología, Ideología y Ciencia, mejorando un diagrama muy feo que hizo Freud y que nos explicaba con mucha claridad en qué consistían las instancias del aparato psíquico y más o menos cómo funcionaban, desde las pulsiones, las defensas del yo, la intervención del superyo y la realidad externa. El OPD no nos hace el trabajo más fácil, tiene definidas 24 funciones estructurales, ¿sí? 4 por 6, 24, ¿sí? Divididas en 4 dominios, ¿no? Y hay que evaluar prácticamente función por función.
quiero decirles de paso que yo, con el ánimo de hacer atractivo y abordable, no comercialmente hablando, pero sí contemplando que tiempo es dinero, ¿sí? Me he estado proponiendo, a veces medio lo consigo, cada vez más, establecer todo el diagnóstico del OPD en 4 horas. Alguien me comentaba por ahí, una amiga psicóloga, que ha oído de los psiquiatras que le presumen que hacen diagnóstico en 15 minutos. Bueno, probablemente si nos basamos al diagnóstico clínico del DSM-5, a lo mejor en 15 minutos yo también hago un diagnóstico, pero no es posible hacer en 1 hora todo el diagnóstico de los 5 ejes del OPD. Bueno, están enumerados aquí, son funciones de autopercepción, y aquí quiero remarcar nada más una primera función estructural que se llama autorreflexión. Esta autorreflexión, por ahí, si es que acaso me está escuchando algún colega psiquiatra, psicoanalista, no sé si está por ahí Mario Alberto Aguilar o Celia González, me hubiera gustado que me escucharan, y si no, bueno, igual puedo platicar con ellos. Corresponde en algún grado a la llamada mentalización. En la misma asociación se está promoviendo cursos de mentalización por Gustavo Holanda, un amigo mío que es un pionero y que está trabajando en un diplomado para hablar sobre mentalización, donde explica todas las teorías de Fonagy, Peter Fonagy, que es un verdadero líder en esto que tiene que ver con mentalización, y que por supuesto está comprobado toda la utilidad junto con Bateman como un método para atender pacientes con trastornos border. Bueno, el OPD con Rudolph es también un método para tratar de una manera puntual pacientes con trastornos estructurales, con una gran diferencia, con la diferencia de que en la función estructural, cuando uno trata de situar al paciente, el grado de integración de la función. El grado de integración. Esto es algo más o menos objetivo, de tal manera que entonces ya no me importa a mí, no necesito en rigor, no me cae mal, hacer diagnóstico de trastornos border basándome en los criterios del DSM-5, ¿sí? Haciendo un checklist de no sé si son 8 o 10 ítems que dice que con los cuales se diagnostica, sino en cualquier persona, ver cómo están funcionando, cómo están sus funciones estructurales y ver el grado de integración que tienen. ¿Cuáles son las preguntas que correspondería responder cuando evalúa uno esto? Bueno, aquí están de nuevo, son las mismas funciones, pero repito, lo que se busca es definir el nivel de integración de la función, ¿sí? Que puede ser alto, moderado, bajo o desintegrado. Obviamente, en grados de óptimos de mejor nivel a peor nivel. Bueno, hasta ahí es una explicación somera de las características que tienen los 4 ejes del OPD. No mencioné el quinto, que es el diagnóstico clínico, que se hace con el DSM-5, por ejemplo. Aquí lo que quiero marcar es que uno de mis propósitos es poder establecer un grupo de estudios, y aquí tenemos el material básico con el que se puede trabajar. ¿Cuánto tiempo? Probablemente más de 1 año, con un seminario que pudiera ser semanal de 1 hora y media. No sé, eso se podía arreglar. Eventualmente, si el colegio, por ejemplo, tiene todo con mi participación y con la ayuda que alguien me pueda dar, elaboramos un programa que pueda ser
validado por el propio colegio y profesiones del Estado, etcétera, etcétera, para que tenga valor curricular. Igual se puede hacer un buen curso que parta del trabajo diagnóstico a través de la revisión teórica de los procedimientos concretos, con casos reales, viñetas clínicas que están en los textos, revisar todo lo que tiene que ver el libro de Rudolf, Psicoterapia Orientada a la Estructura Psíquica, que traduje y que me hizo el favor la Asociación Psiquiátrica Mexicana de editar, muy carrereado. Rafael Medina estaba, pues, y sigue siendo el editor de la asociación, y ya estaba a punto de salir la mesa directiva pasada, y bueno, me tuve que dar a las carreras. Eso dio por resultado un manual con algunas fallas que todavía ahorita sigo corrigiendo, pero lo esencial creo que está correcto. Y otro libro que, basado también en las aportaciones de Rudolf y de otros autores, me puse yo a escribir, en donde incluye aspectos de psicología, psicopatología y clínica. Aquí ya abordo trastornos depresivos, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos, los trastornos de personalidad, ya explicados de una manera congruente con los términos derivados del OPD y de la psicoterapia estructural de Rudolf y la clínica relacionada con conflictos. Un supuesto básico en el que sostengo yo aquí es que la clínica psiquiátrica, cualquiera que aquí se ponga todo el listado de todos los padecimientos que se atienden en psiquiatría, ¿no? Obedece, por supuesto, a factores biológicos y a factores psicosociales. Y efectivamente hay pacientes en donde el peso fundamental etiopatogénico están los factores biológicos. Pero hay pacientes en donde el factor biológico no es el relevante. El factor relevante generador de la clínica psiquiátrica y su psicopatología es el factor psicosocial. Y como dice, para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Bueno, pues la psicoterapia es una intervención psicosocial, ¿sí?, que mejora problemas causados por factores psicosociales. Esto es una tabla de Rudolf en donde se explican diferentes cuadros clínicos que están aquí a la base, en donde está la parte proporcional de la participación, conflicto y estructura. Aquí se puede ver, por ejemplo, que algunos síndromes simplemente de depresión y ansiedad pueden reflejar casi totalmente un conflicto, pero que cuando ya hablamos de episodios depresivos, trastorno de ansiedad generalizada, obsesivo, etcétera, y algunos trastornos de personalidad, ya hay un papel, aunque sea mínimo, que está jugando la estructura. Aquí ya es mayor para otros trastornos como el alimentario, el somatomorfo, el distímico, otros trastornos de personalidad como el esquizoide, narcisista, histriónico y obviamente los trastornos border. Y otros en donde francamente es básicamente el papel que está jugando la estructura. Hasta ahí. Ok. Sí, muchas gracias, doctor Álvaro Romero. Estaba revisando ahorita en la sección del chat si hay alguna pregunta. Al parecer nadie ha formulado nada, pero si quisieran hacerlo, adelante. Abran su micrófono. No hay ninguna escrita. No hay ninguna escrita. Bueno. Sí, hay alguien que sí manifestó su interés de adherirse a tu propuesta de un grupo de estudios. Ok. Quiero decirle a propósito de esta iniciativa que tengo, que prácticamente está abierta. La ventaja de que sean psiquiatras es que finalmente se mantiene un criterio médico.
no biologista. Obviamente que se puede trabajar con OPD para identificar variables, estas variables psicodinámicas, y buscar correlaciones biológicas, cualquiera que sea, bioquímica, celular, genética, etcétera, que es lo que propone el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos. Y bueno, pero la actitud, el trabajo médico, la visión médica, sigue alimentando el trabajo psicoterapéutico. Por eso es que estoy diferenciando del psicoanálisis. Claro, el psicoanálisis, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres conocer tu inconsciente, el significado de tus sueños, bla, bla, bla? Métete a psicoanálisis. ¿Quieres curarte de una depresión, de un trastorno de personalidad, de un trastorno de angustia, etcétera? Ahí está la opción con un propósito psicoterapéutico de la psicoterapia psicoanalítica. La psicoterapia psicoanalítica está alimentada teórica y técnicamente con muchas cosas del psicoanálisis, pero no es lo mismo. Entonces, bienvenidos los psiquiatras que sepan clínica, ¿sí? De hecho, yo no aceptaría estudiantes. ¿Por qué? Porque se trata de encontrarle lo más pronto que se pueda aplicaciones. No es una teoría para la teoría, sino para que se pueda aplicar en la práctica cotidiana del trabajo diagnóstico, ¿sí? Y los psicólogos, por supuesto que son bienvenidos en la medida en que sean psicólogos clínicos, y si son psicoanalistas, bueno, pues tendrán que cambiar un poquito sus esquemas conceptuales, pero se puede hacer. Yo ya lo vi con estos dos alumnos que tengo, que de hecho yo ya los invitaría también como maestros. Muy bien. Álvaro, ¿tienes algún correo o bueno, los que están en el chat del colegio, pues ahí pueden Claro. formular o dirigirse a ti? Seguramente están interesados a lo largo de toda esta hora y media que compartiste, que se fue muy rápido. ¿Pero algún correo, algún celular que se puedan contactar contigo? Pues ahí estoy en el chat tanto de la APM como en el colegio, Flavio. Bien, ¿Sí? bien. Me inspira verdaderamente una intención de compartir esto, ¿sí? Repito, se está haciendo en otros países de una manera muy interesante, y no creo por qué no podamos hacerlo en México y por qué no hacerlo aquí en Guadalajara, ¿sí? Bueno, de hecho, como el curso, este mismo curso se puede implementar vía Zoom, vía WhatsApp, etcétera, ¿sí? Sin que sea presencial, pues puede entrar cualquiera que viva donde viva. Yo no estoy atendiendo en lo presencial. Todos mis pacientes los atiendo por Skype o por WhatsApp. Entonces, ¿por qué no, como esta, hacer un seminario vía internet? Fácil. Esto no es ningún problema. Ok, muy bien. Pues lo repito, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario que hacer a esta interesante propuesta que nos hace el doctor Álvaro Romero. Y si no, pues agradecemos mucho también Gracias, Fernando. al doctor Hugo Delfino Castellanos, la cortesía del Zoom, que ya no falla tanto, pero al no haber nada más que agregar, pues nos despedimos de todos ustedes y cualquier cosa nos contactamos, Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias, Buenas Flavio. noches. Hasta Saludos luego. a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, pues sí, Buenas hasta luego. noches. Hasta luego, el campeón. Hasta luego. Gracias. Doctor Álvaro, Sí. se supone que la plática se guardó en su computadora en la aplicación de Zoom. Ah, bueno. Ya usted la puede abrir Zoom y debe de estar ahí guardada, ¿eh? Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Ándele pues. Muchas Buenas gracias. noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Adiós. Adiós.